Siguiendo con la parte de cargas, que corresponde al curso de teorías, estructuras isostáticas, hay una parte muy importante que es la de la repartición de cargas. En esta ocasión empezaré por la parte de las losas apoyadas perimetralmente. En la figura se trata de pues una habitación, un cuarto, que tiene una losa maciza apoyada perimetralmente sobre muros. En este caso son muros, podemos asumir que son muros, con la dimensión mayor A y la dimensión, menor A y la dimensión mayor B, siempre. De tal manera que vamos a tener una relación de aspecto M, A entre B. Obviamente, pues a lo más que puede ser es 1, la cantidad, ¿no? Este cociente. La A siempre va a ser menor o igual que B. Tenemos dos características. Cuando la M es mayor a 0.5, se considera que se va a repartir en los cuatro muros, es decir, trabaja en dos direcciones. Cuando M es menor a 0.5, existe WB, pero WA es aproximadamente nulo, ¿no? Sí tiene una pequeña carga, pero se puede considerar asumir como cero. Bien, esto visto en isométrico, tendríamos pues obviamente los muros y tendríamos la losa. La repartición se hace de tal manera que a B le toca este trapecio y a la parte A va a cargar con el área tributaria de un triángulo. Las áreas tributarias corresponden a la carga, ¿sí? Bien, estas expresiones WA sobre 3 corresponden a este triángulo, considerando que el triángulo y la carga uniforme la vamos a convertir a una carga uniformemente repartida, ¿sí? Generan el mismo momento. Para lograr eso, obviamente tendremos que tener una carga mayor aquí para que el momento sea igual en la distancia. Eso implica que vamos a tener un cortante por arriba del real, ¿sí? Sin embargo, el momento va a ser idéntico, va a ser igual. Para fines prácticos, pues estamos por parte o digamos como un factor de seguridad. Lo mismo va a ocurrir con la carga que le corresponde al lado largo, donde tenemos que la fórmula para hacer esa transformación, igual vamos a considerar también una carga uniformemente repartida, así de forma rectangular, y hacemos la conversión de trapecio a carga a rectángulo, igualando los momentos. En este caso, al igual que el anterior, los cortantes son ligeramente mayores a los reales, sin embargo los momentos van a ser iguales, ¿no? Estas fórmulas pues se pueden deducir de alguna manera igualando los momentos. ¿Qué se tiene que igualar? Pues el momento que genere el rectángulo, ¿sí? Se iguala al momento que genera la carga trapezoidal, ¿sí? Este es para B. El momento en A también, el momento que genera el rectángulo es igual al momento que genera el triángulo, ¿sí? Estamos hablando del momento nada más, ¿no? Del momento en A y momento en B. Bajo esa igualación, pues hacemos la transformación de trapecio al rectángulo y de triángulo al rectángulo, con una diferencia a favor de la seguridad de la fuerza cortante. Para explicar el uso de esta formulita, pues inicialmente podemos hacer un pequeño ejemplo de una losa que tenga una dimensión de 3 y digamos que en este otro sentido tenga 5 metros, y que haya una carga de servicio de 650 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a usar las fórmulas para obtener lo que le toca digamos al lado menor y lo que le toca al lado mayor, ¿sí? Recordando que A en este caso va a ser igual a 3 y B va a ser igual a 5.
¿Qué vamos a usar? Pues vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos aquí, las fórmulas para hacer la transformación de carga, ¿no? Bien, primeramente hay que obtener la relación de aspecto. M va a ser igual a 3/6, equivale a 0.5. ¿Sí? 3/6 pues es un medio, ¿verdad? Ahora sí, haciendo la sustitución, voy a tener la carga W, que es 650 kilogramos por metro cuadrado, que va a multiplicar la lista de 3 metros y lo vamos a dividir entre 3, como dice la expresión, ¿verdad? Eso significa que la carga uniformemente repartida es de 650 kilogramos por cada metro, ¿sí? Porque 650 por 3 entre 3 me da 650. Para el caso de la B voy a tener WA, que son 650 kilogramos por cada metro, ¿sí? Que va a multiplicar 3 menos el factor 0.5 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Haciendo la operación, vamos a obtener que tenemos una repartición de cargas en el lado mayor, en el lado más grande, de 893.75 kilogramos por cada metro. ¿Qué tenemos ahora? Pues si lo ponemos en forma, pues aquí estaría el muro, la carga en A, obviamente esta dimensión es de 3 metros. Y de acuerdo a esa repartición, al muro le corresponden 650 kilogramos por cada metro. En el caso del lado largo, tendríamos la carga uniformemente repartida con una dimensión en la longitud del muro de 5 metros. Obtenemos una carga de 893.75 kilogramos por cada metro. Como podemos observar, en la arista mayor, o en el lado mayor del rectángulo, pues se va a recibir una mayor carga, dado que la losa en ese sentido pues es más rígida, ¿no? por tener menor claro, ¿no? el ancho de la... Bien, el ancho de la losa. Con esto pues tenemos el primer ejemplo práctico para el uso de estas fórmulas, de estas dos fórmulas que son fáciles de obtener, haciendo la igualación de los dos casos, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre para cuando ya tenemos otras condiciones geométricas, sobre todo para el cálculo estructural. Podemos decir que estamos hablando de un caso, pues, primeramente muy sencillito para hacer el uso de las fórmulas, hacer la explicación correspondiente. El que sigue es un poquito más complejo, lo vamos a hacer de una manera más, digamos, vamos a decir que ágil, ¿no? Vamos a asumir que ahora tenemos una pieza donde en esta parte vamos a tener una trave. Vamos a asumir que aquí son 6 metros
y estas otras serían 8 metros, y asumiremos que aquí son 4 metros. ¿Sí? Entonces, le vamos a bautizar que esta trave sea la trave T1. Y el problema en sí, asumiendo una carga de servicio igual a 680 kilogramos por metro cuadrado, en la trave T1, vamos a obtener la carga en la trave T1. Bien, haciendo la misma caracterización, digamos, geométrica, tenemos que para este primer tablero, el tablero 1, la trave T1 va a admitir un triángulo, es este triángulo que está aquí colocado. Este sería el tablero 1. Y este va a ser el tablero 2. El tablero 2, en la dimensión menor, tenemos que se va a cargar el triángulo, ¿sí? Pero en la dimensión mayor vamos a tener el trapecio como carga. Lo que tenemos, bueno, pues la T1 va a tener participación del tablero 1 con un triángulo y participación del tablero 2 con un trapecio. Vamos a hacer la solución de este problemita, y lo vamos a hacer considerando, pues, obviamente cada uno de los tableros. ¿Sí? Vamos a tener aquí la carga en la trave T1, en T1. Tablero 1, si digamos que A1 equivale a 6 metros y B1 equivale a 8 metros. El factor de aspecto va a ser 6/8, ¿sí? Que esto es 0.75. Entonces, como el tablero 1 lo que le va a cargar a la trave T1 es un triángulo, esta es la dimensión A1, que son 6 metros. Entonces el tablero, para este caso, le voy a poner A1, va a ser igual a W, que son 680 kilogramos por cada metro cuadrado, que va a multiplicar la A, que son 6, y lo vamos a dividir entre 3. Entonces, WA1 va a ser igual 680 por 6 entre 3 sería 680 por 2. Estamos hablando de 1360 kilogramos cada metro. ¿Sí? Pero también la participación del tablero 2 es importante y se le debe de sumar. La participación del tablero 2, la voy a colocar aquí, tablero 2. ¿Qué tenemos? Pues que tiene un trapecio. Esta es la dimensión mayor, que
son 6 metros. Y la M, la relación de aspecto, es 4/6. ¿Sí? Este es mitad 2, mitad 3. Entonces 2/3. 0.666. La suma que tengo que hacer para cargar la T1 va a ser la de B2, W2, que equivale a la carga W, que son 680 kilogramos por cada metro, por A, que son en este caso 4 metros, sobre 3. Y aquí hay que aplicarle el factor que nos va a transformar ahora sí que la expresión en una carga equivalente rectangular menos M, que habíamos dicho que es 0.666 al cuadrado sobre 2. W va a ser igual a, haciendo las operaciones, .52 kilogramos por cada metro. Tenemos la contribución a la trave del tablero 2 y tenemos la contribución de la trave al tablero del tablero 1. Ahora se hace la suma, nada más como se trata de tableros rectangulares. La trave T1 pues es una trave de 6 metros de longitud, donde va a tener la participación de 2 cargas uniformes. ¿Sí? La que obtuvimos primero es esta que está, es W1, A1, y la que obtuvimos después es W2. Esta es de 1158.52 y esto es de 1360. A ver, aquí hay un pequeño error. Ah, no, está bien. Sí, 1360. No es un error, es una pequeña omisión. Pero aquí lo voy a poner arriba. Voy a poner una carga uniformemente repartida adicional, que es muy importante que la consideren, que es el peso propio de la trave, ¿no? En total tenemos la viga con la trave de 6 metros con la carga uniformemente repartida ya, que sería la suma de las dos, que es una W que va a ser igual a la suma $2,518.52 más el peso propio que lo desconocemos. Esto va a ser resultado del cálculo al final. El elemento que nos dé aquí tenemos que sumarle el peso y volverlo a revisar.
hasta que ya cumplan, ¿no?, con el peso propio y la carga exigida. Esta sería la solución del problema. Esta sería la solución del problema. Esa es la forma como vamos a trabajar con las formulitas, y definitivamente pues nos permite tener con bastante seguridad las cargas para hacer los cálculos estructurales correspondientes para el diseño de las traves, el diseño de los muros, el diseño de las columnas en caso de la descarga de las traves, etcétera, etcétera. Vamos a ver el otro caso de vigas, perdón, de repartición de carga, que es el clásico. No, este no es tan complejo, no es tan complicado. Estamos hablando de los sistemas unidireccionales, ¿sí?, para cubiertas también, ¿no?, para entrepisos o azoteas, que corresponde al sistema de vigueta y casetón, o vigueta y bovedilla. El sistema se representa de esa manera. Vamos a suponer que aquí sea B, y obviamente en este sentido tengamos A. Si ustedes pueden tener también el limitante de que A sea mayor, que sea menor que B, menor o igual que B, pues no es la misma limitante, no hay ningún problema. La diferencia con el tema anterior de las losas perimetralmente apoyadas o losas, digamos que sólidas, o incluso puede ser también losas nervadas que se apoyan en en el perímetro, totalmente en el perímetro completo, es que aquí la carga se va a distribuir de manera diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a considerar áreas tributarias. Del centro hacia un lado se va a asumir la carga que es tomada por el muro que está perpendicular a las traves, muro o trave que está perpendicular a las traves, ¿sí? El área tributaria, si yo lo coloco así, sería equivalente a B sobre 2. El área tributaria de este otro lado sería B sobre 2 también. Obviamente, si yo cambio el sentido de las viguetas, pues sería A sobre 2 para cada uno, ¿no? Bien, si tenemos aquí un ejemplo, pues así práctico, ya vamos a ponerle que B sea igual a 5 metros y A, pues no sé, también 5 metros. La carga sobre los muros, ¿sí?, ahora sí que tendríamos WA, porque vamos a cargar el muro en la arista A. ¿A qué va a ser igual? Pues a 5 entre 2, porque le toca la mitad de la carga por la W de servicio. Los sistemas de vigueta y casetón son más ligeros que las losas de concreto, y podríamos hablar de una digamos carga de servicio de unos 387 kilogramos por metro cuadrado. Sí, es menor, ¿no? Entonces habríamos repartido esa carga en dos de los apoyos nada más. Estas son losas unidireccionales. Aquí le voy a colocar losas unidireccionales. Las losas unidireccionales siempre vamos a hacer el área tributaria y va a quedar partida en dos lados, ¿no? Siempre, obviamente, pues a partir del área tributaria que corresponde a la mitad. En este ejemplito tenemos ya numéricamente que es 5 medios, estamos hablando de 2.5, ¿no? En la mitad 2.5, que va a multiplicar la carga de servicio entre 187. Le voy a poner las unidades para no perdernos, ¿no? Para no que sea un extravío en las unidades. Vamos a colocarlas para... estamos hablando de
2.5 metros, que va a multiplicar la carga de servicio, que son 387 kilogramos por cada metro. Y la carga que le tocaría a cada muro es de 967.5 kilogramos por cada metro. ¿Cómo tendríamos el muro cargado ahora? Pues tendríamos el muro. Si quieren, pues ustedes dibujarle ladrillitos, no pasa nada, ¿no? Ya es al gusto de cada quien, ¿no? La forma como ustedes hagan sus dibujos ahí. Y por efecto de la losa tendríamos una carga uniformemente repartida en 5 metros de 967.5. Esta carga más el peso del muro, pues nos va a dar el diseño de la cimentación por carga gravitacional. Habría que considerar las otras cargas como el sismo, el viento también, que puede generar una carga pues transversal al plano del muro. Entonces hay otro tipo de arreglos de losas. Se vuelven un poco más complejas. Vamos a ver aquí en esta, les voy a explicar acerca de las opciones que tenemos. Las opciones que tenemos para este ejemplo, este tema más que ejemplo. Si tuviéramos, por decirlo así, una losa triangular, perimetralmente apoyada también, vamos que el perímetro está apoyado. Aquí lo que utilizamos es hacer las mediatrices, sacar las mediatrices por medio de las mediatrices y sacar el área tributaria. Y esa área tributaria dividirla entre la longitud por un factor de corrección para igualar el momento. Ese factor de corrección pues es un poco más complejo, por eso es importante ver el método se llama líneas de fluencia. Ya cuando la partición de la losa es irregular, yo puse el caso de un triángulo, pero puede ser de otra manera también. Sé que con las mediatrices de la figura se sacan las áreas tributarias correspondientes, ¿no? A cada, naturalmente, o la naturaleza hace esa repartición de forma, digamos que automática. Y mediante esta línea de influencia podemos encontrar lo que le toca a cada una de las aristas, ¿no? De la figura, de la planta. El método de línea de influencia nos permite de alguna manera saber, ¿no? El cortante que le corresponde. Y se hace un tratamiento similar, o sea, pues encontramos un factor para hacer la carga uniformemente repartida y cargársela a la viga. O en su momento, pues encontramos las dimensiones y hacemos ya un procedimiento un poco más elaborado y ya la consideramos como si fuera un triángulo. Y con estas características tenemos estas distancias y le podemos asumir en la arista pues ya una carga triangular. Es un método más exacto, menos comprometedor, es decir, con el factor de seguridad que tenemos en aquel caso no lo tendríamos aquí, porque aquí ya le cargamos el triángulo ya sea viga, trave o al muro que soporta la losa, ¿sí? Pero estaríamos hablando de una carga triangular, ya no de una carga uniforme
Es así como se tendría que manejarlo en el caso de un triángulo. ¿Sí? Y igual hacer el análisis de la viga con carga triangular, no con carga rectangular. Esto obviamente pues necesitamos hacer su función de momento de acuerdo a la variación de la carga, ya son cargas triangulares. ¿Sí? Eso es en cuanto a la cuestión de las losas. Yo no le veo ningún problema con hacer este tipo de análisis porque pues es nada más geométrico, y ya hacer la carga de la viga con triángulos en lugar de con rectángulos, y nos da resultados adecuados. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos otro tipo de cargas ahí que es bueno considerarlas ahorita, que son las de presión, cargas de presión de líquido, ¿no? En su clase de fluidos y calor ya han estado estudiando sobre este asunto, y es exactamente lo mismo que ya aplicaron en física. Tenemos un tirante del agua, una profundidad, ¿sí?, con un peso específico del agua, ¿sí?, ese peso específico, aquí va a haber una distribución de presiones y hay una resultante apoyada pues obviamente al tercio de la base del triángulo, o al tercio de la altura del triángulo, que es el que me genera la resultante. La presión, también hay una variación de la presión con respecto de la altura, es igual a gamma por h. ¿Sí? Y como se trata de un triángulo, lo que estamos nosotros, bueno, esta es la presión. Si yo quiero encontrar lo que es ya la fuerza, ¿sí?, es la gamma por h medios, ¿verdad? Sería ya con la fuerza. Gamma por h me da la presión que se está presentando en este punto, bueno, variando le voy a poner y lleno como y así. Gamma por y me da la presión que se está presentando. Esto es relativamente sencillo, ¿no? Ya para sacar la carga concentrada, pues sí tendríamos que sacar la altura, gamma por h entre 2, ¿no?, para sacar ya lo que es esta fuerza, ¿no? Siempre y cuando pues consideremos que esto pues tiene ancho unitario. Por tratarse de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estamos encontrando, la presión gamma por h sería la presión aquí, en este punto. ¿Sí? Esto es lo que es gamma por h. ¿Sí? Si ya quiero encontrar yo la fuerza, la resultante, pues ya tendría que participar, ¿sí?, la altura. ¿Y qué tendríamos? Gamma por h, que es la presión, por la altura, entre 2. Entonces tenemos que, así la fuerza ya, la resultante, es el cuadrado ya de la altura. Aquí lo tendríamos. Entonces las presiones del líquido se vuelven muy importantes a la hora de sacar resultantes. La resultante va a ser igual a gamma por h, que es la parte de la presión que está aquí en la parte de abajo, por h entre 2, esto va a ser gamma h cuadrada sobre 2. Entonces, entre más profunda sea la zona donde uno quiere encontrar, va a ser mucha mayor la resultante de la presión. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora del diseño de muros de contención, que tengan agua en la parte posterior, ¿no?, porque es una gran presión a más altura, ¿sí?, es mayor presión, ¿no? Entonces, por hoy pues vamos a terminar con esta introducción a lo que son las cargas de presiones o de líquidos, y vamos a explorar la próxima clase un ejemplo con esta característica, ¿no?, de lo que son las presiones de líquidos. Por hoy les agradezco mucho.